anemia se produciría en el caso de un síndrome nefrótico. Vamos a repetir todo a ver para que recuerden. Tengo mucha pérdida de proteínas porque se pierde la carga positiva de la membrana basal. Una carga positiva es la de las proteínas, como por ejemplo la albúmina. Como se pierde la albúmina y hipoalbuminemia, se pierde presión oncótica, la presión que retiene el agua en el plasma. Como ya no tengo quien retenga agua en el plasma, el agua se acumula en tejido intersticial, eso se llama edema. Menos líquido en plasma genera hipovolemia, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático para retener sodio, retener agua. Pero esta retención de líquido no sirve porque sigo teniendo menos albúmina y todo el líquido retenido se sigue escapando hacia el intersticio. Edema. ¿Cómo se llama la hiponatremia que se estaría produciendo en este caso, chicas? ¿Sería hipotónica hipervolémica? Excelente, excelente, Xiomara, muy bien. Recuerda, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, cirrosis, me produce hiponatremia hipotónica o hiposmolar hipervolémica. Si retengo más agua, pues elimino menos agua a través de la orina o elimino menos orina. A eso se le llama oliguria. En medicina 1 van a ver que hay un rango especial para oliguria y también para anuria. Anuria, recuerden que este sufijo de uria viene de diuresis. Diuresis significa producción de orina. Anuria no significa que no se produzca orina, sino quiere decir que hay niveles muy pequeños, hay muy pocos mililitros de producción de orina. ¿Cuál es el rango? ¿Cuánto sé que en cuántos mililitros es oliguria, en cuántos mililitros es anuria? Lo van a ver en su próximo ciclo de medicina 1. Bien. Otra cosa más, si pierdo inmunoglobulinas, pues pierdo la protección ante infecciones. O sea, un paciente con síndrome nefrótico tiene aumento del riesgo de infecciones porque la inmunoglobulina es una glicoproteína, atraviesa la barrera de glomérulo y por lo tanto lo pierdo a través de la orina. Otra cosa más, pierdo las proteínas que forman parte de las lipoproteínas. Como pierdo las lipoproteínas a través de la orina, al toque, el órgano productor de lipoproteínas, que es el hígado, decide producir más lipoproteínas cargadas de muchos lípidos en el intento de compensar la gran pérdida de lipoproteínas a través de la orina. Entonces, si mi paciente tiene más lipoproteínas en sangre, tengo más lípidos en sangre, hiperlipidemia, y cuando estos lípidos en sangre se eliminan a través de la orina, estos lípidos forman cúmulos llamados cilindros grasos. ¿Ok? Entonces en la orina se observan cilindros grasos. Bien. Luego está la proteína transportadora de tiroxina. La proteína transportadora de tiroxina se encarga de transportar a las hormonas tiroideas, porque recuerden que estas hormonas tiroideas son lipofílicas o hidrofóbicas, o sea, las hormonas tiroideas no se disuelven en el plasma, no pueden estar en el agua libre, son hidrofóbicas. Entonces, como son hidrofóbicas, necesitan un transportador, un bus que las lleve hacia todos lados, hacia las células. Este bus es una proteína transportadora y por lo tanto, como no está porque se está eliminando mucho a través de la orina por la pérdida de la carga positiva, me produce que no se pueda transportar las hormonas tiroideas y voy a tener un hipotiroidismo. Luego, la antitrombina 3, como ustedes recordarán, es un factor de coagulación. Este factor de coagulación se pierde a través de la orina también, por ser una proteína, y como esta antitrombina 3 me disminuía la formación de coágulos, pues por lo tanto, si pierdo al que me disminuía algo, ahora voy a tener mucho de eso. O sea, voy a tener muchos coágulos, mucha formación de coágulos, hipercoagulabilidad por pérdida de antitrombina 3. Bien. Obviamente, si tengo más coágulos, aumento el riesgo de tromboembolismos, ¿no? Tromboembolismos. Bien. Todo esto es de síndrome nefrótico. Luego, síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, lo que ustedes van a tener es una inflamación de la nefrona.
¿ok? Van a tener aquí una inflamación, vamos a tener a muchos leucocitos, como verán acá, estos son polimorfonucleares, son neutrófilos, que están atacando aquí a la barrera glomerular. Vemos aquí también autoanticuerpos. Si hay autoanticuerpos unidos aquí a las células endoteliales, esto va a atraer a proteínas del complemento y como ustedes saben, las proteínas del complemento cuando se activan forman el complejo de ataque a membrana que forma poros en la membrana y termina rompiendo, lisando a la célula. Entonces al final la célula se termina rompiendo y comienza a salirse algunos componentes más grandes de la sangre como son los eritrocitos. ¿Se pierden proteínas? Sí, pero muy pocas, porque aquí el problema no es que se esté dañando la membrana basal que tiene carga positiva, no, es más la célula, ¿ok? No se pierde mucha carga positiva acá. Bien. Ahora, como hay mucha inflamación acá, o sea, hay muchos autoanticuerpos, hay muchos neutrófilos, hay proteínas de complemento, si bien se pierden eritrocitos, hay otras sustancias que se deberían perder, pero no lo hacen porque hay muchas células inflamatorias acá. Y aquí está la azoemia. Azotemia, no, azoemia. La azoemia es la acumulación de urea. La urea, ustedes saben que se debería eliminar a través de la orina porque no nos sirve para nada, para absolutamente nada. Ya es un producto de desecho. Pero si se acumula acá porque hay mucha inflamación y no puede atravesar la barrera, a esa condición se le llama azoemia. Ahora, si se pierden muchos eritrocitos en sangre, voy a observar la orina hematúrica. Si observa la orina, puede ser una hematuria microscópica, o sea que no se vea fácilmente, solo se observa bajo el microscopio, o puede ser hematuria macroscópica, o sea, sí veo la orina del paciente rojiza. Cuando lo observo bajo el microscopio, voy a ver que los eritrocitos se acumulan entre sí formando cilindros. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se forman los cilindros en la orina? O sea, siempre que se acumula algo en la orina se forma un cilindro. Ya, esto es porque en orina tenemos una proteína que se llama TAM-Horsfall. La proteína de TAM-Horsfall lo que hace con los solutos, las sustancias que hay en orina, como por ejemplo son estos eritrocitos o estos lípidos, comienza a agregarlos. Es gracias a esa proteína que se forman los cilindros. Bien, y luego está la albúmina. La albúmina se pierde, sí, pero en rango no nefrótico. O sea, se pierde poco. Proteína se pierde, pero poco. En este caso, como se pierde poca proteína, ¿la presión oncótica disminuye? Sí, pero disminuye poquito, porque no se está perdiendo mucho. Como la presión oncótica disminuye poquito, ¿va a haber edema? Sí, va a haber edema, pero es un edema leve a moderado, es poquito. Como el edema es moderado, ¿no? Como se pierde un poquito de líquido, ¿qué hace nuestro cuerpo? Igual retiene un poco más de líquido. Retiene sodio, retiene agua por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero resulta que este sistema renina, angiotensina, aldosterona está compensando con tanta reabsorción de sodio, con tanta reabsorción de agua, que termina aumentando el volumen de líquido acá. Aumenta mucho el volumen de líquido. ¿Se va a perder líquido? Sí, pero se pierde poquito. El edema es poquito porque la presión oncótica disminuye también poco, ¿no? No llega a ser una hipoalbuminemia severa como sí lo es en un síndrome nefrótico. Ok, aquí la hipoalbuminemia es muy leve, el edema es muy poquito, pero vean que el sistema renina, angiotensina, aldosterona está actuando mucho. Se está reteniendo mucho plasma. Se expande el volumen del plasma. Entonces, ese aumento del volumen plasmático puede llegar a producir una hipertensión arterial en tu paciente porque está reteniendo más líquido y a la vez es porque está perdiendo constantemente poquito líquido. Entonces, sí, el síndrome nefrítico, a diferencia del nefrótico, puede llegar a una hipertensión arterial. Bien, chicas. A ver, vamos a ver si es que han entendido. Uy, esto ya está. A ver, ¿cuál está asociado con el síndrome nefrótico? Se inhibe el sistema renina-angiotensina, hay hipoalbuminemia, proteinuria menos de 2.5, hematuria. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hiperalbuminemia? Excelente.
menor a 2.5, menor a 3.5 de proteinuria, ¿verdad? En el síndrome nefrótico. Ya. Bueno, esperen, sería este. Porque esta proteinuria no, esta proteinuria debe ser mayor a 3.5 en rango nefrótico, ¿verdad? Sería la hipoalbuminemia, lapsus. Inhibición no, porque si se activa, y eso es lo que contribuye más y más al edema. Eso no es proteinuria en rango nefrótico, un lapsus. Hematuria tampoco hay en el nefrótico, ¿cierto? Hay en el nefrítico, en el que hay inflamación. Bien, a ver acá. Hombre de 51 años acude a consulta por hinchazón facial, orina espumosa. Cuando vean orina espumosa, eso quiere decir que en la orina hay proteínas. Orina con espuma me indica que hay proteínas. Primero notó que su cara estaba hinchada más de lo normal hace 2 semanas. Su esposa notó la orina espumosa hace 4 días. También notó que sus piernas se sienten hinchadas. O sea, tiene edema. Ya. Eso me olvidé decirles acá. El edema puede ser localizado, o sea, en una sola parte de tu cuerpo. Pero si el edema es, no sé, en miembros inferiores, es en cara, en miembros superiores, o sea, ya es un edema de todo el cuerpo, a eso se le conoce como anasarca. Es un edema generalizado. ¿En qué caso voy a tener un edema generalizado? En el nefrótico, obviamente, porque la pérdida de proteínas es más que en el nefrítico. En el nefrítico, el edema suele ser, si mal no recuerdo, en cara. Bien. Su historial médico pasado incluye diabetes mellitus, últimos 10 años, está tomando metformina, nivel de azúcar en la sangre bien controlado, no fuma ni bebe. Sus resultados de laboratorio en la última visita hace 6 meses fueron normales, edema con fobia en la cara y extremidades inferiores bilaterales, o sea, ambas piernas y toda la cara. Signos vitales, presión arterial normal, pulso normal, temperatura normal, frecuencia puede considerarse normal y es un adulto mayor. El análisis de orina muestra pH 6.2, color amarillo claro, glóbulos rojos no hay, leucocitos normal, 3 leucocitos es normal, proteínas 4 cruces, pues está muy aumentada. Esto de acá quiere decir, no sé, esto está raro. Glucosa ausente, cristales ausente, cetonas ausentes, o sea, no está en una cetosis diabética, nitritos ausentes, o sea, no tiene una infección urinaria. Proteínas en orina 5.1 gramos. Ya, esto me olvidé decirles. Recuerden que la unidad para ver proteinurias es gramos por decilitros en 24 horas. Esa es la unidad, ¿ok? En 24 horas. Entonces aquí te dice, ¿cuál es la causa del edema? La primera. Exacto. ¿Hipertensión hay en el nefrótico? No. ¿Hiperlipidemia? O sea, sí, hay lipiduria. Hiperlipidemia y lipiduria, exacto. Recuerda, si yo tengo más lípidos en sangre, lo que al final no me sirve lo termino eliminando por la orina. Entonces, los lípidos en orina forman los cilindros grasos, ¿cierto? Y pérdida de antihistamina también. Pero acá me preguntan por la causa del edema, eso es hipoalbuminemia. Y acá dice, una niña de 7 años acude a su pediatra con la queja de hinchazón debajo de los ojos. Ya, esto. Hinchazón debajo de los ojos por la mañana, o sea, edema. La acompaña su madre, quien informa que el niño acaba de recuperarse de una infección de influenza estacional hace unos días. Temperatura 37, presión 167, pulso 95, edema facial, edema con fobia bilateral sobre las piernas, albúmina en sangre, miren, albúmina en sangre 2.1. ¿Cuánto era lo normal de albúmina? Cuando hablaba de hipoalbuminemia, triglicéridos 200, colesterol aumentado, 4 cruces de proteína. ¿Qué cilindros voy a encontrar en orina? De lípidos, cilindros grasos, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, granulares. Granulares son de células epiteliales. Es cuando las células epiteliales de los túbulos renales se descaman, se podría decir así, y se acumulan entre sí.
moldes serosos no sé qué sea. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Ya, la B dice moldes de glóbulos rojos. Glóbulos rojos lo veo en nefrítico, pero este no es un nefrítico. ¿Por qué puedo sacar que es un nefrítico? Si bien el nefrítico, yo sé que les puede confundir esta pregunta, si bien el nefrítico es se produce por un trastorno inflamatorio, probablemente habrán leído ahí que es posinfeccioso, ¿no? Puede ser posinfeccioso o puede ser por enfermedades autoinmunes. El nefrítico no me produce un edema generalizado, no me produce un edema pues con fobia en las piernas y además en la cara, y además me dice que es en ambas piernas, y son 2 cruces, o sea, es un edema notorio, o sea, no es una hinchazón pequeña, sino es un hinchazón notorio. Entonces, en este caso, un nefrítico no podría ser por esto. Además, porque te dicen que tiene muchas proteínas en orina, o sea, probablemente ¿Pudiera ya ser la C? podría ser la C. A ver, la C dice glóbulos blancos. Glóbulos blancos indican inflamación, recuerden, son leucocitos. Por ahí escuché, ajá, sería la A. Moldes grasos son cilindros grasos. Quizá esto de acá lo traduje mal, son cilindros. ¿Ok? Entonces, siempre que vean una pregunta, recuerden, si el edema solo está en ojos, o sea, si te dicen debajo de los ojos, ha tenido una infección, proteínas en orina una cruz, o proteínas en orina menos de 3.5, ya pues ese es un nefrítico, no poquitas proteínas en orina, pero muchas proteínas en orina, más de 3.5, este es el número fijo, esto sí o sí les va a venir en su examen, más de 3.5 gramos por decilitro en 24 horas de proteínas en orina, eso es nefrótico, que es diferente a la albúmina. Albúmina en sangre lo normal es por encima de 3, pero si tengo albúmina en sangre menos de 2.5 a 3, eso es hipoalbuminemia. Este esquema, chicos, chicas, es el mejor esquema que pueden usar para comprender nefrótico y nefrítico. De aquí sale todo, todo lo he consolidado en este esquema. Este esquema sí ha sido realizado por mí. Si mal no recuerdo, lo realicé en mis vacaciones del año pasado. Así que bueno, estas son preguntas tipo examen. Ahora vamos a ver acá. Respóndanme rápido, por favor. A ver, dice, nefrítico. ¿Cuál es? Esta es un Ahí poco tenía ambigua, ¿no? dudas. Ajá. Es un poco ambigua porque dice edema ya, pero generalizado, localizado. Si me dice localizado, te digo nefrítico, normal. Hipertensión, claro. Proteinuria, ya, pero eh, ¿cómo les explico? Sí, probablemente esta la hayan reclamado. Mm, conociendo a los doctores, probablemente hayan validado o esta o de repente hipertensión. Probablemente la B. No sé, tú que has visto el banco, ¿cuál validaron? No vi el banco, justo estaba revisando las preguntas, pero, o sea, te deja con la duda, ¿no? Porque pueden ser todas, como también pudiera ser más hipertensión, ¿no? Por ser más característico. Sí, esta de hecho va al reclamo. Va al reclamo porque es muy ambiguo hasta los mismos doctores. Pero bueno, si quieren, si así como las alternativas son superficiales, si desean una respuesta superficial, sí, pues todas serían correctas, porque edemas sí hay, proteinuria sí hay. No es enredo nefrótico, no es un edema generalizado, pero sí hay. Hipertensión, de hecho. Ya. Paciente mujer de 50 años, proteinuria en orina 4 gramos por decilitro, ya es una proteinuria en rango nefrótico, edema generalizado, uy, está cantado, hipoalbuminemia. Esto es un Nefrótico. excelente, es un nefrótico. ¿La alteración está en túbulos? No. ¿El paciente debe tener hiperlipidemia? Sí, verdadero. Sería falso, verdadero, verdadero. Ah. Nefrítico, pérdida masiva de proteínas, no. Reducción de permeabilidad glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular. Esta probablemente sí. Disminuye la reducción de la permeabilidad, puede ser, porque aumenta la retención de urea. El nefrítico, el nefrítico es más agudo. Eh, Posinfeccioso sí puede ser más agudo. Causa acumulación de elementos nitrogenados, verdadero. A ver, aquí vamos a sacar cuál es.
Estaría entre la A y la C. Y se saca por la primera. La primera dice, ¿se caracteriza por la pérdida masiva en proteína? No, eso sería falso. Entonces la respuesta quedaría en la A. Y esta de acá es aguda, verdadero. Reducción de la permeabilidad, verdadero. Nefrótico. La porción de la más grande de proteína. La porción más grande de proteína perdida en orina es la albúmina. También puede eliminarse globulinas. ¿Sí? La porción más grande de proteínas es la globulina, también puede eliminarse albúmina, no, más albúmina. ¿Diabetes produce nefrótico? Sí, acuérdense, diabetes produce nefrótico, ¿por qué? Porque la glucosa, recuerden que hay algo llamado glicosilación no enzimática. Glicosilación no enzimática es cuando la glucosa se une a las membranas o a las células sin necesidad de una enzima que las una. Y esta glicosilación no enzimática puede terminar destruyendo la membrana basal, que altera toda la arquitectura de esa membrana. Entonces sí, la diabetes produce nefrótico. Hiperlipidemia que ocurre se caracteriza por concentraciones altas de triglicéridos y LDL. Sí, hiperlipidemia. Verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La B. A ver. Nefrótico. Proteinuria en rango nefrótico es mayor, 3.5, con hipoalbuminemia, edema, dislipidemia. Puede ocasionar edema agudo de pulmón y oliguria. Sí, puede ocasionar edema agudo de pulmón. Pero a ver, esperen, no puedo haber dado la respuesta acá. A ver, vamos a seguir viendo. Hipoalbuminemia suele ser leve y esporádica, no. Inicio súbito, no. Esto sería el nefrítico. La presión oncótica se incrementa y ocasiona edemas, no. El síndrome nefrítico se caracteriza por, no tiene un componente antiinflamatorio, no, al contrario, sí tiene un componente inflamatorio. El sedimento urinario se caracteriza por leucocituria y cilindros leucocíticos, sí puede haber cilindros de leucocitos porque es inflamatorio. Súbito, proceso inflamatorio, proteinuria es mínima, escaso edema, HTA, insuficiencia renal aguda, eso también puede ser. Es de inicio insidioso, proteinuria mayor, esta no, porque la proteinuria no es mayor a 3, es menor a 3.5. La acompaña de hipoalbuminemia severa, no, ya vimos que se pierden poquitas proteínas. Entonces aquí a ver, ya, pensé que esta decía que sí, no tiene componente antiinflamatorio, no, entonces esta no sería. Sedimento urinario se caracteriza por leucocituria, cilindros. A ver, aquí a ver, ¿quién me ayuda con su razonamiento a decidir entre la B y la C? Igual arriba, entre la A y la B. ¿Alguien ha leído algo? A ver, aquí revisando. O sea, por las características que nos dieron según la doctora, en la de síndrome nefrítico sí sería la C, porque siempre recalca bastante lo de inicio súbito. Ya. La B no. Bueno, ya. Y bueno, no casi nos menciona también sobre los sedimentos, así que por eso. Más nos menciona de la aparición de los sedimentos en nefrótico. Y en la primera... Ya, pero sí o sí en nefríticos se les ponen sedimento de eritrocitos o cilindros hemáticos, sí o sí es nefrítico, eso sí. Nos menciona así, hematuria, diferente. Ya, pero claro, de repente la inflamación no llega, ¿no? A orina. Ya, entonces nos quedamos con la C. Sí, justo acá, revisando también acá sale la C. Ya, a ver la A. Acá podría ser más la A, ¿no? Porque edema agudo del pulmón, no, pues no sería una causa aguda, ¿no? Sería más bien una causa crónica, ¿no? La diabetes, por ejemplo, es una patología de fondo que sería crónica, que produce de manera crónica un nefrótico, entonces no sería agudo, ¿no? Oliguria sí, pero edema agudo de pulmón
Recuerden que cuando hay edema en el cuerpo, puede haber también en los órganos. Cuando ustedes ven a un paciente que tiene síndrome nefrótico, así como tiene edema en los pies, edema debajo de los ojos, también puede tener edema en el pulmón, pero acá dicen que es agudo. Entonces no, nos quedamos acá con la A. Bien, chicas, espero haberlas ayudado con nefrótico y nefrítico. Es un gusto para mí siempre enseñarles